Tal y como nos cuenta un pasaje del Evangelio, estaba Jesús con sus discípulos y aparecen unos partidarios de unos fariseos y partidarios de Herodes a hacerle una pregunta capciosa, si hay que pagar el tributo al César o no. Esta pregunta es capciosa porque si Jesús dice que no hay que pagar al César, entonces se pone en contra del emperador romano, que eran los dominadores de aquel tiempo. Y si dice que sí que hay que pagar al César, entonces se enfadan los judíos porque ellos se quieren liberar del dominio romano. Es de aquellas preguntas capciosas, respondas lo que respondas, pues quedas mal. Y el Señor tiene una respuesta que verdaderamente es interesante, y es una respuesta que le da el punto a una de las cosas tan importantes como es la fundación de una nueva cultura en Occidente, lo que llamamos cultura cristiana. Y la respuesta del Señor es: hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por eso en el día de hoy queremos hablar precisamente de este tema, dar al César lo que es del César. Será interesante. Veamos. Saludamos con afecto a todos los televidentes que nos veis hasta donde llega el amor y las bendiciones de Dios. Tenemos el lujo de invitaros, como siempre, a estos estudios de Nazaret TV, que es desde ahora también vuestra casa. Y como siempre tenemos entre nosotros al Padre Enrique, rector de la parroquia de Santa Teresa del Niño Jesús de Barcelona, España, y el que les habla, el Padre Joaquín de la diócesis de Tarrasa. Y hoy le preguntamos al Padre Enrique: hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es lo que hay que dar a Dios y qué es lo que hay que dar al César, Padre Enrique? Bueno, aquí tendríamos que distinguir lo que dice la Iglesia, lo que dice la verdad o lo que dicen los políticos. Porque para porque para los políticos, y esto lo hemos oído cientos de veces, te dicen los políticos: nosotros hemos sido escogidos democráticamente. La Iglesia dice, Jesús dice, hay que dar al César lo que es del César, así que todo lo que nosotros digamos hay que cumplirlo. Y además, con obsequio religioso. Todo el que sea católico nos ha de obedecer ciegamente, porque para eso nosotros somos el Estado y el César. Lo dice Jesús: dad al César lo que es del César. Claro, todo eso sin entender para nada lo que dijo Jesús. O sea, eso solo desde un punto de vista ateo, que es lo más divertido. O sea, no creen en Dios, pero lo que dice Jesús, para lo que les interesa, sí. Para lo que les interesa. Entonces, ¿qué es realmente dar al César lo que es del César en la mentalidad de Jesús? La mentalidad de Jesús es, o indica con estas palabras, que hay que cumplir con las obligaciones cívicas y tributarias, o sea, con los impuestos, y la obediencia al gobierno romano en ese caso, reconociendo que tiene una autoridad temporal y terrenal. Y ya está. ¿Quiere decir esto hay que hacer todo lo que diga el Estado? Dices, cuidado, porque recordemos que desde el primer momento, Hechos de los Apóstoles, cuando se le pide, las autoridades dicen a los apóstoles: no hay que predicar a Jesús. Os prohibimos hablar de Jesús. ¿Qué responden los apóstoles? Que no. Dicen, ¿a quién hay que obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Entonces, si el César actúa contra Dios, ya no es el César, son los hombres. Entonces, no hay que obedecerles. Ante Dios se obedece a Dios. Entonces, también aquí hay un truco para entendernos. Cuando se dice obedecer, dar a Dios lo que es, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, hay una falacia, que es como si hubiesen dos campos totalmente separados. Esto es de Dios y de Dios sería para el mundo lo que es la piedad.
Entonces, lo que te digan dentro de la Iglesia y se quede dentro de la Iglesia, eso es de los curas, de Dios. Lo que sale de la Iglesia es del César, o sea, de los políticos, de los que mandan. Allí, obediencia absoluta. En lo que hagas con Dios, haz lo que te dé la gana. ¿Me explico? Bien. Problema, no han entendido el texto. Porque cuando dicen dar a Dios lo que es de Dios, ¿qué es de Dios? Todo. También el César. También el César. El César es de Dios. Claro. Entonces dices, cuidado, todo es de Dios. Pero el César, ¿en qué se ha de encargar? O sea, la autoridad del cómo nos comportamos unos con otros y cómo se organiza un poco el mundo a nivel de organización, a nivel de leyes organizativas para que no nos comamos unos a otros. Pues vale, mientras las leyes sean justas, hay que obedecer las leyes. En el momento en que sean injustas, o vayan contra conciencia o vayan contra Dios, deber nuestro, desobedecer. Y eso desde el primer momento. Y esto ya con Jesús ya era así. Y Jesús morirá en la cruz. ¿Me explico? Quiero decir, no es aquello de decir, ¿lo mataron injustamente? Sí, pero es que los mártires son todos muertos injustamente. No se ha matado a un mártir justamente. ¿Por qué? Porque se ha puesto contra las leyes injustas de los hombres. Entonces, esa mentalidad de que el cristiano ha de cumplir todas las leyes porque el Estado se ha hecho Dios, no. En todas las leyes justas tendrán buenos ciudadanos en el buen cristiano. En las leyes injustas se encontrarán lo que ya no se llamaba en esa época, pero hoy diríamos objetores de conciencia. O sea, dirán que no a las leyes injustas, a aquello que es simplemente lo que quiere el gobernante de turno y que va contra la ley natural. Lo que va contra la ley natural, va contra Dios, va contra la justicia, el cristiano ha de decir no. Claro, porque según lo que nos explica Padre Enrique, cuando una persona, por ejemplo, obedece al César, porque toca, pero el César tiene que tener claro que él también depende de Dios, porque si no, el César sería Dios. Bueno, y eso ese es el problema que tuvo la Iglesia con el César. Claro. Mientras el César solo actuaba por el bien común, incluso San Pablo lo dirá, rezad por vuestros gobernadores, rezad por el César. Siempre se ha rezado rezad por los monarcas, rezad claro. por todos ellos. Pero en el momento en que ellos, y esto es la gran historia de los mártires, que decían, bueno, he decidido que yo, gobernador, yo, presidente, yo, César, soy Dios. Así que me tenéis que adorar. Y conmigo, mis leyes. Y la gente que decía al César, no vamos a adorarte, no ofreceremos el incienso a la estatua del emperador. Oye, que esto os cuesta la muerte, ¿eh? A ver, pues nos cuesta la muerte. Claro. Recordemos que esto es una de las cosas, una de las anécdotas que yo pongo cuando preparo el bautismo para los niños y adultos también. Decimos, bueno, el papel de los padrinos, ¿no? De los padrinos de bautismo. Y entonces los padrinos de bautismo, ¿qué eran? Eran que resulta que, esto será un poco extraño lo que voy a decir, pero bueno, en el siglo II y III, cuando hay las persecuciones son, excepto la de Diocleciano, 303 o así, excepto la de Decio, hacia el 250 y pico, y algunas más, pero la mayoría eran simplemente que llegaba un nuevo gobernador, los cristianos estaban prohibidos como tal, porque tenían que adorar al emperador. Entonces llegaba el nuevo gobernador, en las plazas mayores de las ciudades había la estatua del emperador, y tenían que ofrecer incienso, en señal de adoración. ¿Cuándo esto? El día del aniversario del emperador. Se daba entonces un día o una semana de fiesta. ¿Qué hacían los cristianos? Se iban de la ciudad. Era fiesta, se van, no adoran. Para no tener que adorar. Para no tener que adorar. Al César. ¿Qué pasaba muchas veces? Muchas no. Cuando llegaba un gobernador nuevo, que eran de estos más que querían cumplir las leyes a rajatabla, entonces llegaba el gobernador y pasaba el censo. A ver, ¿quién pone el incienso y quién no lo pone? Y llevaba la lista.
y se daban cuenta que los cristianos no habían. Bueno, los llamaban, les obligaban, los juzgaban y mataban a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 10, y cuando iban por el 10, por decir, depende de cada caso, venían los amigos del gobernador y le decían: oye, mira, ya has cumplido, tú ya has hecho lo que tenías que hacer, no mates más, no vale la pena, ¿por qué vas a matar a más cristianos? Entonces, estos cristianos, los que estaban pendientes de juicio o pendientes de aplicar la pena, los liberaban. Estos eran, si los primeros eran mártires, estos eran confesores. De la fe. Entonces llegó un momento, y yo lo explico así en las catequesis, que la corrupción es tan grande en el Imperio Romano, una corrupción generalizada, y yo digo así, y algunos dicen: te pasas. Digo, no. La corrupción era enorme, casi tanto como ahora. Caramba. ¿Me explico? O sea, ahora hay mucha más corrupción todavía que... Lo que pasa es que ahora no se nota externamente, pero la corrupción es brutal. Entonces, ¿qué pasaba con los gobernantes? Deciden los gobernantes de a quién damos la administración económica del imperio, porque roban por todas partes. Todos los partidos de la época, no habían partidos, pero es decir, los que representaban, robaban. Y entonces dicen: pues vamos a hacer una cosa. ¿Hay gente honrada en Roma, en el imperio? Y dicen: sí, hay unos que se dejan matar por sus ideas, los cristianos. Pues demos a los cristianos, prohibidos todavía, la administración económica, no política, del imperio. Y empiezan a administrar todo el dinero del imperio, los cristianos. Los cristianos. Entonces, ¿qué pasó? Mucha gente quiere hacerse cristiana solo para que le den cargos. Anda. Y entonces los obispos se dan cuenta e instituyen una figura, los padrinos, que eran 2 policías del obispo que controlasen durante 1 o 2 años cómo eran los que se querían hacer cristianos, para ver si realmente era por fe o por interés. Y de hecho se estableció una cosa que todavía continúa hoy, y continúa en los que se han de bautizar de adultos, en los que se confirman, en los que se hacen diáconos, sacerdotes, que se pregunta a los padrinos o a los responsables: ¿estáis seguros de que es digno? Y si dicen que no, no se bautizan, no se confirman, no se ordenan. ¿Me explico? Lo que pasa es que ya lo hacen antes de la ceremonia para no quedar mal allí, pero se hace así. Entonces dices, bueno, esta mentalidad de estar contra Roma, o sea, Roma contra los cristianos, pero vieron a los mejores ciudadanos los que eran cristianos, hasta que empezaron a entrar todos estos falsos cristianos, que también fue un problema para la Iglesia, que tuvo que luchar mucho con este problema de los que buscaban cargos. La apariencia era: oh, qué bien que se hagan cristianos. Y dices, cuidado, ¿por qué se hacen cristianos? Y entonces tuvieron que empezar a afinar. Usted, Padre Enrique, ha dicho una cosa muy interesante que a lo mejor valdría la pena recuperar, que decía, es como un poco desafiante, ¿eh? Que dice, cuando el César, quien dice el César, dice el que gobierna en ese momento, cuando el gobernante manda algo que va contra las leyes de Dios, el cristiano tiene obligación de desobedecer. Sí. ¿He oído bien? Sí. O sea, hay 3 casos que serían... pero esto lo explicaba muy bien, no sé si lo he explicado alguna otra vez, yo me repito mucho. Aquello que decía Santo Tomás. Ante los graves delitos contra Dios y el prójimo, si no te hierve la sangre como cristiano, no eres cristiano. O sea, cuando tú ves cómo se blasfema o cómo se va contra la Eucaristía de forma directa, o cómo se coge a un niño y se le deja medio muerto en la calle y nadie hace nada por él, te ha de hervir la sangre. Eso es injusto absolutamente. Entonces, ¿qué haces en ese momento? Vas a la contra de lo que están haciendo. Claro, sí. Pues con el Estado pasa lo mismo. Cuando el Estado te quiere obligar a cosas que no son, por ejemplo, el Estado que quiere obligarte pues a que abortes, o que hace una ley que es por aborto y has de colaborar con el aborto, o con la eutanasia malentendida como funcionan hoy en día, o cualquier otra ley que sea en prejuicio
de una justa, de la justicia. Entonces, en esos casos tienes no solo el derecho, sino el deber, en la medida de lo posible, de ir a la contra y de no obedecer. Esa mentalidad de que somos peones del Estado, que hemos de hacer lo que el Estado diga, eso no es la mentalidad de lo que es el Estado. El Estado está al servicio de los ciudadanos, no los ciudadanos al servicio del Estado. Claro que un buen ciudadano colaborará con el Estado en todo lo necesario para que funcione, claro, pero en lo que es necesario, no en las arbitrariedades de los que gobiernan. Y eso muestra muchas veces la calidad de gobierno. No digo democrática, es otra historia la democracia. Hablamos de calidad de gobierno, el que gobierna realmente para el pueblo, sin ir contra el pueblo, o el que gobierna para el político, contra el pueblo sin que el pueblo se entere. Todas las leyes de género y otro tipo de leyes que se están haciendo son contra el pueblo. Y están hechas expresamente contra el pueblo, para hacer un pueblo que no tenga principios. Y no se dan cuenta del daño inmenso que están haciendo a la sociedad, porque es una sociedad que abandona cualquier principio y considera que al final el único Dios es Papá Estado. Eso es el peor favor que se puede hacer a un gobierno, porque esos gobiernos llevan después o a la anarquía o a la dictadura más absoluta, porque buscarán tener seguridades y cómo las encuentran, o en la anarquía contra esos gobiernos que no hay principios, o bien con las dictaduras más fuertes para cargarse ese sistema en el cual se va contra el pueblo. Por eso hacen un daño inmenso cuando no actúan según justicia y actúan solo según ideología, los partidos. Hasta aquí el Veamos del día de hoy y esperamos que al menos haya sido de alguna ayuda para vivir mejor en cristiano. Como pueden ver en el día de hoy, el Padre Enric seguro que les ha suscitado muchas preguntas, muchos comentarios. Hemos notado cómo se nos quedaban temas importantes en el tintero. ¿Por qué no nos hacen llegar sus sugerencias y escribirnos a este correo electrónico que ponemos a su disposición? veamos.nazarettv@gmail.com. Lo tendréis luego sobreimpreso en la pantalla, que de entrada os agradecemos de todo corazón. Y saludamos en el día de hoy a algunos que nos habéis escrito, a Guido de Ecuador, María Dolores también, y también Priscila de Quito, nos ha pedido también que recemos por su salud. Claro que sí, vamos a encomendar a todos nuestros televidentes sus necesidades, todos sus propósitos, todas aquellas cosas por las cuales queréis rezar, porque Nazaret TV también es una familia donde nos apoyamos los unos a los otros con la oración constante. Por eso acabamos en el día de hoy recibiendo, como siempre, esta bendición de Dios. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Glorioso San José, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.